Existencia de un hospital de niños. Rasetti fue un divulgador de los problemas de salud pública. Escribió en la prensa numerosos artículos. En el Constitucional de la época se archivan por lo menos 130 y 120 más en otras revistas y periódicos, tocando todos los tópicos de la salud pública. Por lo tanto, tuvo una gran influencia en el país en ese sentido. Bueno, él nunca nos tocó el tema de la medicina social, porque de hecho él realizaba medicina social. Las cátedras de él eran justamente medicina social, conversaciones, intercambios intelectuales entre maestros y discípulos sobre un determinado tema. En 1911 fundaría la primera clínica privada en Venezuela, especialmente concebida para la ejecución de operaciones de alta cirugía, maternidad y hospitalización. Fue la primera clínica Luis Rasetti, situada en la casa número 12 de Muñoz Apiñango. Y por eso es el mérito enorme de Rasetti, era la modernización de la medicina venezolana. Es decir, de ese atraso en que él había partido, él quería superarlo. Un ejemplo concreto es la creación de una clínica privada por primera vez en Caracas. Bueno, la clínica Rasetti la fundó junto con otro colega de él que se llama, de apellido Guevara Rojas, y la fundó en el centro de la ciudad de Caracas. Fue el año 1911 y la importancia es que tenía buenas instalaciones aceptables para ese momento. Hacían operaciones quirúrgicas de alto riesgo para ese momento, por supuesto, ¿no? Además, también atendía partos y se hacían operaciones cesáreas. Rasetti no se amilanaba ante las dificultades, más bien desplegaba una energía inusitada. Cuando Gómez cerró la universidad, fundó una escuela de medicina privada. Cuando hubo de tomar postura sobre temas sensibles en política, se definió claramente como no militarista. Él era un demócrata. Él decía que los pueblos debiesen elegir a sus autoridades por medio de la votación, aunque usted no lo crea. En realidad Rasetti no era un militante político, aunque entendía que la política era fundamental para impulsar sus proyectos de salud pública, sus proyectos educativos, sus proyectos como médico y como sanitarista. A partir de 1892, Rasetti comenzó a ocuparse seriamente de los problemas de la moral médica, que se traducían en el logro de una legislación o normativa destinada a regularizar la conducta de los profesionales de la medicina en sus relaciones con los pacientes, con los colegas y la sociedad en su conjunto. Él redactó un libro sobre moral médica. Lamentablemente, eso comenzó en el año 1908 y en el año 1918 le fue negado el Código de Moral Médica por el Congreso de la República, diciendo que la Academia Nacional de Medicina no estaba facultada para legislar. Pero cosa ingrata para Venezuela, lo aceptaron inmediatamente Colombia, Perú y Cuba. Después, en el año de 1928, él publicó a nombre de la Academia de Medicina su Código de Moral Médica. Y años más tarde, en el año 1949, la Federación Médica Venezolana hizo el Código de Deontología Médica basado en el Código de Moral Médica de Rasetti. Uno de los elementos quizá más importantes en los cuales Rasetti estuvo involucrado fue un pedimento que se le hizo para que escribiera sobre la moral médica. Así como tuvo tantas escrituras y todo lo que dimos anteriormente, su libro, que es la moral médica, que como se puede apreciar, es un volumen bastante meduloso, formó parte de lo que es el legado que tenemos los médicos hoy día, por supuesto, salvando las distancias de la época en que él vivió y la convulsionada época en que nosotros vivimos. Pero es importante que ahí se instituye también el juramento, que vino de alguna manera a complementar el juramento hipocrático que todos los médicos pronunciamos el día de nuestra graduación.
A raíz de la publicación de su trabajo sobre el decrecimiento de la población de Caracas, y a pesar de que no entablaba polémica con el régimen, fue aconsejado por sus amigos de abandonar el país. Rasetti se va a Curazao durante casi un año. Estamos en 1924 y Rasetti cuenta 64 años de edad. Él va a ser una de las personas que va a ocuparse de por qué había tanta mortalidad infantil en aquella época. Estamos hablando de 1912, 1914. Eso le va a costar un exilio, porque el presidente de turno en ese entonces, que era Juan Vicente Gómez, no le gustó que mencionaran la realidad, que era la gran mortalidad infantil. Y entonces eso le costó un exilio de un año que estuvo en Curazao. Cuando él comentó que la mortalidad de niños era muy alta y que la población de Caracas estaba en decrecimiento y que había que hacer algo por la salud de los niños, cosa que él siempre estuvo muy pendiente de luchar por eso, él fue avisado por los amigos del régimen que él iba a ser apresado o molestado y se exilió en Curazao. En 1932 sufrió un primer infarto al miocardio y a los pocos días otro fulminante que terminó con su extraordinaria vida. Le faltaban pocos meses para cumplir 70 años. Juro cumplir todas las disposiciones contenidas en el Código de Moral Médica sancionado por el Gremio Médico Venezolano y reconocido como norma de la conducta profesional de sus individuos. Si así lo hago, que la sociedad y mis colegas me concedan toda su estimación. Si falto a mi promesa, que caiga sobre mi nombre el desprecio de mis colegas y la sociedad. Todos tenemos mucho que aprender de la vida de Rasetti. Rasetti fue un hombre desprendido de lo económico, fue un hombre al servicio de la atención pública. Bueno, Rasetti es uno de los creadores de la medicina moderna en Venezuela. Y su gran preocupación era la modernización, el que tuviéramos una medicina al servicio del público, al servicio del pueblo venezolano. Sus biógrafos sostienen que Rasetti sufrió estos ataques, afectado profundamente por haber ejecutado una intervención quirúrgica a un paciente cuyo resultado no fue exitoso. Su noble corazón dejó de latir y también de sufrir el dolor de la tristeza, la maldad y la injusticia. Venezuela perdía así a uno de sus hijos más lúcidos, más sensibles, abnegados y comprometidos con el desarrollo integral de sus habitantes.